Bueno, decimos entonces, un espacio vectorial B sea un objeto cualquiera de ese conjunto y alfa es un escalar, resulta que, es decir, si sabemos que B es un espacio vectorial, que alfa es un escalar y que U es un objeto que pertenece a ese espacio vectorial, se van a verificar estas propiedades. ¿Está bien? Cuando el escalar es 0, 0 por el vector U me va a dar siempre el vector nulo. ¿Está bien? Esto se puede mostrar pensando que el 0 lo puedo pensar como la suma del 0 más el 0. Estos son números escalares, ¿no es cierto? Que multiplicado por el vector U, yo puedo aplicar la propiedad distributiva y me va a quedar 0 por el vector U más 0 por el vector U. Pero sabemos que existe el opuesto de este elemento porque sabemos que si a 0 por U le sumamos el opuesto de 0 por U, esto nos va a dar el vector nulo. ¿Está bien? Ahora, en este caso yo puedo sumar esta expresión en ambos miembros de la igualdad, ¿no es cierto? O sea, fíjense que a partir de acá trabajo con el primer miembro y el tercer miembro. Y sumo el opuesto de 0 por el vector U en ambos miembros. Entonces, lo que voy a hacer es, por acá asocio esta suma y estoy sumando expresiones opuestas, me va a dar el vector nulo. Y acá puedo asociar estos últimos dos términos y me van a dar el vector nulo. Ahora, el vector nulo sumado a otro vector cualquiera me va a dar ese otro vector cualquiera. Entonces, finalmente, 0 por el vector U va a ser igual al vector nulo. Y así es como queda demostrada la propiedad. Aquí tengo la otra propiedad que es un escalar alfa cualquiera, un número real alfa cualquiera multiplicado por el vector nulo. Tengo que demostrar que es igual al vector nulo. Parto de este miembro, del primer miembro. Alfa por el vector nulo lo voy a escribir como alfa por la suma del vector nulo más el vector nulo, que sabemos que me va a dar el vector nulo, porque a un vector nulo le sumo el vector, cualquier otro vector y me da ese otro vector. Entonces lo puedo pensar así. Aquí aplico la propiedad distributiva de un escalar respecto a una suma de vectores, ¿no es cierto? Y ahora voy a ir a trabajar nuevamente con el primer miembro y el tercer miembro, donde lo que voy a hacer es sumar el opuesto de alfa por U en ambos miembros. Cuando el opuesto de alfa por el vector nulo. Cuando a un escalar por un vector le sumo el opuesto de ese escalar por el vector, me va a dar el vector nulo. ¿Está bien? Y en este caso puedo asociar los últimos dos términos que me dan el vector nulo, de lo que llego a demostrar que finalmente el vector nulo va a ser igual a alfa por el vector nulo. Bien, la tercera propiedad dice que el opuesto de alfa multiplicado por el vector U es igual a el opuesto de el vector alfa por U, y esto es igual al producto de alfa por el opuesto del vector U. Bueno, aquí está la demostración también. Fíjense que primero empezamos demostrando que a alfa por U le sumo el opuesto de alfa por U y me da el vector nulo. ¿Está bien? Esta es la idea. Entonces, fíjense que el opuesto de alfa por U termina siendo el vector opuesto de alfa por U. ¿Está bien? Que esto es lo que estamos escribiendo acá. Y es entonces el opuesto de alfa por U va a ser igual al opuesto de alfa por U. Lo que estamos demostrando acá es esta primera parte, ¿sí? Después faltaría demostrar la otra parte, que es la que relaciona con el tercer miembro de esta igualdad. Pero bueno, hasta acá lo dejamos. La propiedad D, que dice un escalar D multiplicado por un vector U va a ser igual al vector nulo, siempre que el escalar sea 0 o bien el vector sea el vector nulo. No está, bueno, acá tengo, si alfa es distinto del vector del 0, porque acá está subdividido, chicos. Porque en realidad voy a pensar que si alfa es distinto del 0, entonces voy a mostrar que necesariamente en este producto U tiene que ser el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, si alfa es distinto de 0, cuando yo hago este producto, yo puedo multiplicar en ambos miembros por el recíproco de alfa. ¿Y esto por qué? Porque alfa es distinto de 0. Si no, no podría multiplicar por el recíproco porque no existiría. ¿Está bien?
Ahora multiplico por el recíproco, alfa por su recíproco va a ser igual a 1, 1 por el vector u me va a dar el vector u, y fíjense que el vector u, ¿a qué va a ser igual? A un número cualquiera multiplicado por el vector nulo. Y esto sabemos que un número cualquiera multiplicado por el vector nulo, ¿qué me da? El vector nulo. ¿Está bien? Fíjense de aquí. Un número cualquiera multiplicado por el vector nulo me da el vector nulo. De ahí sale, se desprende la propiedad B. ¿Estamos? Ahora, acá demostré que si alfa no es 0, entonces necesariamente para que se verifique esa igualdad, el vector u debe ser el vector nulo. Y lo que voy a demostrar ahora, que si el vector nulo, u no es el vector nulo, voy a querer demostrar que entonces alfa necesariamente tiene que ser igual a 0. Entonces, parto de pensar que alfa por u es igual al vector nulo. ¿Está bien? Entonces, multiplico en ambos miembros por el recíproco de alfa y voy a llegar que u es igual a 1 sobre alfa por el vector nulo. De donde decimos que el vector u debe ser igual al vector nulo. Y acá decimos absurdo, contradice el supuesto, porque el supuesto del que partimos es que el vector u era distinto del vector nulo. ¿Está bien? Esto es lo que decimos que se demuestra por el absurdo. ¿Está bien? Porque en realidad está contradiciendo la hipótesis de la que uno parte. ¿Está bien? Bueno, nosotros estamos partiendo entonces de pensar que cuando u es distinto del nulo, entonces lo que queríamos demostrar que alfa necesitaba ser necesariamente igual a 0. Nosotros decimos, bueno, a ver, acá no necesariamente alfa tiene que ser igual a 0, con lo cual multiplicamos por el recíproco de alfa y vemos que en realidad se contradice la hipótesis, con lo cual alfa debiera ser igual a 0. ¿Estamos? Bueno, chicos, ¿se entendió hasta acá o no? Luego de haber definido lo que es un espacio vectorial, podemos definir un subespacio de un espacio vectorial. ¿Está bien? Vamos a decir que un subconjunto W no vacío de un espacio vectorial B, o sea, acá estoy hablando de un espacio vectorial B que tiene el conjunto B, un subconjunto al que llamo W, que es un subconjunto no vacío. ¿Está bien? Ese subconjunto W va a ser un espacio vectorial de B si verifica los 10 axiomas para las operaciones definidas sobre B. ¿Está bien? Ahora, tenemos un teorema que dice que sea W un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B, entonces W subespacio de B siempre que verifique estas dos condiciones. Y es que la suma de dos vectores que pertenecen a W sea cerrada, es decir, que tomo dos vectores de W, que es el subconjunto de B, y debe verificarse la ley de cierre para la suma. Y además la otra propiedad es que debe verificarse la ley de cierre para el producto de un escalar por ese vector. Es decir, para un alfa perteneciente a reales y un vector u perteneciente a ese subconjunto de B al que llamamos W, si se verifica que alfa por u me da otro vector dentro de ese que pertenezca a ese subconjunto, entonces se está verificando la ley de cierre para el producto por un escalar. Y si yo logro justamente verificar estas dos propiedades que se da el cierre para las leyes de operación interna y externa, entonces se trata de un subespacio vectorial de B. ¿Estamos? Para probar que W es un subespacio de B, es suficiente verificar que la suma y el producto por un escalar están en W, es decir, que se verifican las leyes de cierre, ¿sí? Cuando U y B están en W también y alfa es un escalar. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos observaciones. Todo espacio vectorial B tiene dos subespacios triviales. ¿Cuáles son los subespacios triviales? Yo puedo pensar con un conjunto B es subconjunto de sí mismo. ¿Está bien? Entonces, si el conjunto B es un espacio vectorial, el mismo conjunto B, que es subconjunto del mismo conjunto, va a ser un subespacio de B. ¿Está bien? Y el otro subespacio trivial que tengo es el conjunto que tiene como elemento el 0. ¿Está bien? Que va a estar contenido en B, o mejor dicho, a ver, que tiene como elemento el vector nulo.
Estamos, porque va a ser el 0 si estoy hablando de números reales, pero podría ser, si estoy trabajando con matrices, la matriz nula, si estoy trabajando con polinomios, el polinomio nulo, ¿no es cierto? O sea, aquel conjunto, subconjunto de B que tenga como único elemento el vector nulo, entonces también va a ser un subespacio vectorial de B y le decimos subespacios triviales. Entonces los subespacios triviales van a ser estos dos, el mismo conjunto B y el conjunto que tiene como único elemento el vector nulo. ¿Estamos? Bien, los subespacios distintos del conjunto que tiene por elemento el vector nulo y de B se denominan subespacios propios de B. ¿Está bien? Tenemos acá un ejemplo, B sub 2, que son los vectores del plano, es un subespacio propio de B sub 3, que son los vectores del espacio. ¿Está bien? Entonces, aquellos subespacios que sean distintos de los subespacios triviales van a recibir el nombre de subespacios propios de B. ¿Sí? Y si W es un subespacio de un conjunto S y S es subespacio de B, fíjense que W es subespacio de S, pero S es subespacio de B, entonces W es subespacio de B. Podemos, para que ustedes lo recuerden, pensar como si fuese una transitividad de esta propiedad. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta tercera observación, chicos? Entonces tenemos por un lado los subespacios triviales y por otro lado los subespacios propios, que son los subespacios que no son triviales. Y además, si un conjunto es subespacio de otro conjunto, que a su vez es subespacio de otro, entonces el primero es subespacio del tercero. ¿Está? Bueno. Tenemos aquí otra observación. Todo subespacio, un espacio vectorial B, contiene el elemento nulo, ¿está bien? Al vector nulo. Es decir que si W es un conjunto no vacío, W está contenido en B, entonces si el vector nulo no pertenece a W, ya voy a poder decir que W no es subespacio de B. ¿Está bien? Entonces, para ir aclarando ideas, que les vayan quedando a ustedes las nociones claras. Yo puedo probar que un conjunto dado, que es un subconjunto de un vector B no vacío, va a ser subespacio ese conjunto B si verifican la ley de cierre para la suma y para la propiedad, para el producto de un escalar por un vector. ¿Está bien? Ahora, si se verifica que este subconjunto es no vacío, ¿está bien? Me alcanza verificar que el vector nulo no pertenece a ese conjunto W, que es subconjunto de B, para decir que no es un subespacio B. ¿Estamos, chicos, hasta acá? Acá. Dice, sea W el conjunto de los pares ordenados del plano, o sea, los puntos del plano, tales que y es igual a 2x. Fíjense que acá estoy pensando en una recta que además yo no lo dije en el ejemplo anterior, que queríamos ver si era o no un espacio vectorial. Pero esta recta es una recta que si yo les pregunto cuál es la ordenada al origen, ustedes me dicen que es 0. Con lo cual, esta recta es una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Está bien? Y si esa recta pasa por el origen de coordenadas, a ver, voy a hacer la gráfica acá. Yo estoy hablando acá de los puntos del plano que pertenecen a la recta igual a 2x. ¿Está bien? Entonces yo puedo pensar, ahí ven el pizarrón, chicos. Sí, sí. La ordenada al origen es 0 y la pendiente es 2, con lo cual puedo hacer un bosquejo de esta gráfica y sé que este punto va a pertenecer a la recta. O sea, los puntos del plano que pertenecen a W son todos estos que están acá. ¿Está bien? Porque sabemos que W es el conjunto de los pares ordenados X, Y pertenecientes al plano, tales que Y va a ser igual a 2X. ¿Está bien? ¿Cuál sería en este caso el vector nulo? El 0, 0. ¿Sí o no? Si yo quiero ver si el 0, 0 pertenece a este conjunto W,
podría pensar si es una recta que pasa o no por el origen. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Qué pasaba en el ejemplo anterior? Vuelvo para atrás. Fíjense esto de tenerlo acá al alcance de la mano. Vuelvo bastante para atrás. Que habíamos visto un ejemplo que no era un espacio vectorial. Acá. ¿Qué pasaba en este ejemplo D? Que se trataba de la recta de ecuación 2x más 1. ¿Cuál es la recta de ecuación 2x más 1? Es esta. ¿Está bien? Esta es igual a 2x más 1. Fíjense que esta recta es una recta que no pasa por el origen. Y nosotros que habíamos visto que para este conjunto de vectores B, que eran los puntos que pertenecían a esta recta, ¿está bien? No era un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque no pertenecía el elemento, el vector nulo, no pertenece a este conjunto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo podría pensar que las rectas que no pasan por el origen no van a ser espacios vectoriales, ni tampoco subespacios. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. Podría pensar algo similar con los planos, o sea, aquellos planos que no contienen al origen tampoco van a ser espacios vectoriales ni subespacios vectoriales. Bueno. Entonces, vuelvo acá al apuntecito. Fíjense que dice el punto de coordenadas, dice es un espacio vectorial de R2. Bueno, puedo ver, por ejemplo, que es un conjunto no vacío. ¿Estamos? Porque lo primero que tengo que verificar es que sea un conjunto no vacío, que esté contenido en B. O sea, para ver que sea un conjunto no vacío, tengo que mostrar que algún elemento pertenece a este conjunto. Y ya ahí determino que es no vacío. Ahora, por ejemplo, puedo decir el punto de coordenadas 2, 4 pertenece a este conjunto W. ¿Está bien? Ya que se verifica que si X vale 2, Y vale 4. Entonces, W es no vacío. ¿Sí? Ahora, después, ¿qué puedo decir? Tomo dos elementos cualesquiera de este conjunto W, los vectores U y vector B. El vector U componente es U sub 1, U sub 2, donde U sub 2 va a ser 2 veces U sub 1. Y para el vector B voy a tener las componentes B sub 1, B sub 2, donde B sub 2 va a ser 2 veces B sub 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como pertenecen al conjunto W, se verifica que la segunda componente es el doble de la primera. Entonces puedo generalizar y puedo decir que un vector U que pertenece al conjunto W lo puedo escribir como el vector de componentes U sub 1 y 2 veces U sub 1, y un vector B que pertenece a W lo puedo escribir como aquel vector de componentes B sub 1 y 2 veces B sub 1. Ahora, quiero ver si se verifica la ley de cierre para la suma. Entonces voy a sumar el vector U más el vector B y voy a ver si efectivamente encuentro un vector que también pertenezca a W. Es decir, un vector para el cual la segunda componente sea el doble de la primera. ¿Estamos? Entonces, hago la suma de U más B, los vectores. Los sumo por componentes. La suma, vamos a hacer la primera componente más la primera y la segunda componente más la segunda. Llegamos a esta expresión. Fíjense que de acá yo puedo sacar factor común 2. Y entonces me va a quedar como primer componente U sub 1 más B sub 1. Y la segunda componente va a ser 2 veces U sub 1 más B sub 1, con lo cual vemos que la segunda componente es el doble de la primera. Y entonces podemos decir que este vector que obtengo de sumar los vectores U más B pertenece también a W. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora voy a ver si se verifica o no la ley de cierre para el producto de un escalar por un vector. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando un escalar, un número real cualquiera alfa, lo multiplico por el vector U? Ahora este vector U lo voy a escribir por componentes. Sabemos que el producto de un escalar por un vector voy a multiplicar cada una de estas componentes por alfa. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que alfa por U sub 1 va a ser igual a 2 veces alfa por U sub 1, con lo cual también pertenece a W. Entonces, determiné que era un subconjunto de B, o sea, de R2, que es un subconjunto no vacío porque encontré al menos un elemento. Verifiqué que se cumplía la ley de cierre para la suma y la ley de cierre para el producto por un escalar,
con lo cual puedo decir que W es subespacio vectorial de los puntos del plano de R2. ¿Estamos, chicos? ¿Entendió? Bueno, W representa una recta que pasa por el origen. Toda recta que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R2, mientras que las rectas que no pasan por el origen no lo son. Esto es un poco la síntesis de lo que les explicaba hace un momentito acá. ¿Está? Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos el conjunto W, que es el conjunto de las matrices con esta forma. Fíjense que A y B pertenecen a los reales. Tengo los elementos de la primera columna A y B, de la segunda columna 2 y A más B. Lo que yo veo acá, que por ejemplo, el elemento nulo, ¿está bien? El vector nulo, que sería la matriz nula en este caso, no pertenece a W. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Yo le puedo asignar valores acá a A y a B. Para que sea la matriz nula tendría que ser 0, 0, 0, 0. Pero por las características de la matriz, yo ya tengo acá en este elemento que es un 2. O sea, toda matriz que pertenezca al conjunto W va a tener un 2 ocupando el lugar de primer fila, segunda columna. Entonces la matriz nula no pertenece a W. Y si la matriz nula no pertenece a W, entonces W no es subespacio vectorial de B. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿está bien?, determinar que pertenecía la matriz, el vector nulo, al conjunto W. ¿Está bien? Fíjense, chicos, por ¿dónde estamos acá? Lo que habíamos visto antes. Ya me perdí, se los quiero mostrar y no. Bueno, ahora que lo busco no lo encuentro. Acá. Dijimos que todo subespacio, un espacio vectorial V, contiene el vector nulo. ¿Está bien? Es decir, que si un conjunto no vacío, un subconjunto no vacío de B no tiene la matriz nula, el vector nulo, entonces no es subespacio. ¿Estamos? Entonces acá lo que me resulta sencillo es verificar si el vector nulo pertenece a una W. Me podrían haber dicho, ¿por qué en este ejemplo no hicimos eso? Bueno, podríamos pensar a ver si el vector nulo, que en este caso sería el origen, pertenece o no a su espacio vectorial, perdón, al conjunto W. ¿Qué pasa? Nosotros acá hubiéramos dicho, si X vale 0, Y vale 0. Entonces el 0, 0 pertenece a W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me alcanza a verificar que el vector nulo pertenece? Denme un segundito, por favor, que acá tengo un tema. Antes llámelo ahora. Esperen que pauso esto. Yo. Bueno, ahora reanudo, no reanudo nada. En el ejemplo C tengo el conjunto W, que es el conjunto de polinomios de la forma A por X más 2. Fíjense que voy a considerar acá el vector B, el conjunto B, que es el conjunto de los polinomios. Cuando ponemos P sub 1, hacemos referencia a los polinomios de grado menor o igual que 1. Si ponemos P sub 3, hacemos referencia al conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 3. ¿Está bien? O sea, yo acá quiero ver si los polinomios, el conjunto W, que es el conjunto de los polinomios de la forma A por X más 2, es o no un subespacio vectorial dentro del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces voy a ver, en principio, para poder por lo menos descartar que no sea un subespacio vectorial, a ver si el elemento, el vector nulo pertenece o no a este conjunto W. ¿Cuál es el vector nulo? El de la forma A 0 por X más 0. ¿Está bien? Y 0 por X más 0 no pertenece a W. Porque el que podría pertenecer en todo caso es 0 por X, perdón, el vector nulo es 0 por X más 0. ¿Está bien? Ahora, 0 por X más 0 es 0. Y este elemento no es un elemento que pertenezca a los polinomios de la forma A por X más 2. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Acá me tendría que haber quedado un más 2, pero ese no sería el elemento, el vector nulo.
Con lo cual vamos a decir que W, es decir, los polinomios de la forma A por X más 2, no son no forman parte W de un subespacio vectorial de B. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí, se entendió. Ok. Acá porque me están diciendo más 2. Si me hubiesen dicho los polinomios de la forma A por X, entonces sí podría haber encontrado el polinomio ese nulo. ¿Estamos? Bueno. Tenemos acá un teorema que dice sean W1 y W sub 2, dos subespacios de un espacio vectorial B. Entonces la intersección de estos dos subconjuntos va a ser un subespacio de B. ¿Está? Bien. Ahora empezamos con el concepto de combinación lineal. Nosotros algo de esto estuvimos viendo en algún ejercicio de matrices que decía probar que una matriz es combinación lineal de otras dos. ¿Se acuerdan ustedes algo de esto? ¿Qué hacíamos? Veíamos si sumadas esas matrices multiplicadas por escalares me permitían obtener la matriz que yo estaba buscando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan algo de esto? ¿En algún ejercicio de la práctica lo vimos? Sí. Bueno, acá tenemos definido combinación lineal. Vamos a decir que sea B un espacio vectorial real y W el conjunto de los vectores B1, B2, B sub 3, B sub n contenido en B, o sea, tengo un subconjunto W de B, ¿está bien? Donde estos vectores pertenecen a W. Un vector B que pertenezca al conjunto B, al espacio vectorial B, va a ser una combinación lineal de los vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, si existen los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n, de forma tal que al vector B lo puedo escribir como la suma de los vectores, ¿está bien?, de W multiplicados por esos escalares. ¿Está? Que esto es lo que dije que nosotros hemos estado trabajando. Fíjense, cuando uno escribe un vector en la forma canónica, lo está escribiendo como una combinación lineal de vectores de una base. ¿Sí? ¿Por qué? Me vuelvo al pizarroncito, a ver si me da el tiempo antes de que se me corte. ¿Tengo la cámara activa o no? Sí. Pensemos en el plano, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, los versores asociados a los ejes, el versor I y el versor J, ¿no? Donde ya sabemos que el módulo es 1. Entonces, yo puedo pensar en el vector, que lo voy a graficar acá, U. ¿Está bien? Dígame, ¿no es cierto que a este vector U, ¿lo ven?, yo lo puedo escribir como la suma de este vector más este vector? ¿Sí? Ahora, este vector es el vector 3 veces I, ¿no es cierto? Y este vector es el vector 2 veces J. Entonces, fíjense que al vector U, yo lo puedo escribir como el vector 3 veces I más 2 veces J. ¿Qué voy a decir? Que el vector U es combinación lineal de los vectores I y J. ¿Por qué? Porque los puedo escribir como la suma de estos vectores multiplicados por escalares. Donde, por supuesto, I y J dije que eran vectores de una base. ¿Estamos? Para tener una primera aproximación a la idea, ¿sirve? Sí, sí.